Bienvenidos y gracias por participar del seminario web para agencias sobre cómo realizar propuestas efectivas para vender AdWords a sus clientes existentes y potenciales. A continuación les detallo la agenda de temas. En primer lugar, hablaremos sobre el perfil de nuestro cliente y revisaremos algunas preguntas fundamentales que debemos hacernos antes de realizar una propuesta. En segundo lugar, hablaremos sobre la información de mercado que puede resultarles valiosa para complementar sus propuestas. Tercero, repasaremos algunas herramientas útiles para recopilar información y respaldar argumentos de ventas. Y en cuarto lugar, recordaremos las redes u opciones de orientación que Google y la agencia tienen para ofrecer a sus anunciantes. Abordando el primer punto de la agencia, es muy importante comprender quién es el cliente y descubrir su perfil como anunciante. Algunas de las preguntas más relevantes que podemos hacernos son: ¿quién es el cliente? ¿Cuáles son sus principales características? ¿A qué industria pertenece? ¿Cuáles son las particularidades de dicha industria? Por ejemplo, podemos indagar sobre la historia y/o actualidad de la industria, sus principales competidores y la estacionalidad, entre otras cosas. También debemos conocer los objetivos publicitarios del cliente para esta campaña puntual, es decir, el motivo por el cual realizará esta campaña publicitaria, o en otras palabras, la diferencia entre la situación actual y la situación deseada. Por último, podemos preguntar cuáles son sus métricas más importantes y cómo mide o podría medir los resultados de sus campañas. Todas estas preguntas, en definitiva, permiten realizar una venta consultiva y 100% personalizada. Veamos a continuación el ejemplo A. La empresa ABC Computación comercializa laptops HP y Sony en México DF. Ofrece una garantía de 5 años y otorga el 10% de descuento a quienes abonen con tarjeta de crédito. Esta empresa pertenece a la industria de retail tecnológico y algunas particularidades de la industria son que depende del dólar, tiene un ciclo de compras relativamente largo y complejo y es estacional, por ejemplo, durante las fiestas navideñas. El objetivo del cliente es aumentar las ventas 30%, pasando de 100 a 130 unidades vendidas. Sus métricas más relevantes son la cantidad de unidades vendidas y su precio promedio, todo lo cual medirá a través de su tienda offline. Veamos por otro lado el cliente XYZ Computación, quien también vende laptops HP y Sony y pertenece a la industria de retail tecnológico, pero a diferencia de ABC Computación, es una empresa nueva que comercializa en México y Centroamérica y ofrece solo 3 meses de garantía. En este caso, el objetivo es generar branding y vender solo 5 unidades en cada país. Sus métricas más importantes son el reach o llegada de sus anuncios y la cantidad de unidades vendidas. Finalmente, XYZ Computación tiene un carrito de compras online a través del cual contabiliza las ventas y mide la recordación de marca de los usuarios. Una simple comparación entre estas dos empresas similares demuestra que los objetivos publicitarios son absolutamente diferentes y por ende las propuestas de venta de la agencia también deberían serlo. Por ejemplo, si comparamos la orientación geográfica, la agencia debería ofrecerle una segmentación de 100 kilómetros a ABC Computación y una campaña internacional orientada a México y Centroamérica a XYZ Computación. De modo similar, la primera empresa podría utilizar la red de búsqueda de Google y pagar por clics, mientras que la segunda empresa podría darse a conocer mediante la red de contenido y sitios y abonar con impresiones para generar mayor visibilidad. Respecto a la medición de resultados, ABC Computación debería medir la cantidad de llamados a su call center y prestarle atención a métricas como el CTR y el CPC promedio de sus clics. XYZ Computación, en cambio, podría instalar códigos de analytics o seguimiento de conversiones y guiarse por la posición de sus anuncios y la cantidad de impresiones que logran. Por último, para completar una venta consultiva, la agencia podría ofrecerles distintas opciones para los anuncios de texto,
haciendo énfasis en la garantía y el descuento en el primer caso y en los envíos internacionales en el segundo caso. Pasemos ahora al ejemplo B, que trata de un mismo cliente, en este caso Coca-Cola, pero con campañas diferentes entre sí. Dependiendo del caso, Coca-Cola podría tener hasta 4 objetivos diferentes: aumentar las ventas de Coca-Cola en un 10%, aumentar las ventas de Coca-Cola Light en un 10%, lanzar una nueva marca como Coca-Cola Cero en Argentina o incluso conseguir registros para su torneo de fútbol. Cada uno de estos objetivos implica métricas y formas de medir los resultados completamente distintas. Por ejemplo, para el objetivo de aumentar las ventas de Coca-Cola y Coca-Cola Light en un 10%, la empresa podría observar la cantidad de unidades vendidas en cada una de sus tiendas. Para el objetivo de lanzar una nueva marca, en cambio, la empresa podría observar el alcance de la campaña y medir la recordación de marca. Por último, frente al objetivo de conseguir registros para un torneo de fútbol, Coca-Cola podría medir la cantidad de equipos inscritos a través de registros online. Una buena venta consultiva, entonces, le permitirá a la agencia crear 3 o más propuestas frente a distintos objetivos publicitarios de una misma empresa. Pasemos ahora al punto 2, sobre la información de mercado o industria. A continuación se detallan algunas de las preguntas y herramientas o recursos que podrán asistirlos en la elaboración de una propuesta efectiva. Piensen, por ejemplo, cuál es el alcance que tiene Internet, cuán importante es Google entre los demás buscadores, qué hacen los usuarios mientras navegan en Internet, cuántas búsquedas se realizan en Google acerca de determinado producto o servicio, qué estrategias están siguiendo sus principales competidores, cómo se comportan los usuarios frente a determinadas situaciones, qué palabras clave están en auge, en cuáles sitios web puedo posicionar mis anuncios y cuáles son las fechas importantes para la industria de su cliente. Para la pregunta ¿cuánto alcance tiene Internet?, desde Google podemos acercarles información y comentarles que nuestra región tiene 21 países y unos 540 millones de habitantes, de los cuales 25% tiene acceso a Internet. Entrando en más detalle, podemos observar la misma información para Argentina, en donde, sobre una población total de 40.6 millones, existen 11.1 millones de usuarios de Internet, es decir, una penetración del 27%. Podemos observar que el porcentaje de mercado de búsqueda de Google es de alrededor del 89%. Veamos la misma información para México, donde sobre una población total de 109.6 millones, tenemos 27.4 millones de usuarios, es decir, una penetración del 25%, con un porcentaje de mercado del 88% para Google. También podría ser importante para la agencia y el cliente saber cuán importante es Google entre los buscadores. En esta diapositiva se indica que en América Latina, Google tiene un porcentaje de mercado de aproximadamente 90%. Asimismo, es relevante conocer qué hacen los usuarios mientras navegan por Internet. Aquí observamos que los usuarios en nuestros países navegan casi 29 horas al mes por Internet y la enorme mayoría del tiempo utilizan portales como diarios, revistas y redes sociales. Esto puede darles la pauta de cómo dividir los presupuestos publicitarios y qué medios son más relevantes para el cliente en cuestión. Podemos observar que la herramienta de palabras clave permite identificar cuántas búsquedas hay para un producto o servicio en un país determinado. En este ejemplo, buscamos carreras universitarias en Chile y observamos que las palabras clave utilizadas tuvieron entre 58 y 90.500 búsquedas en los últimos 30 días. Pasando a la siguiente pregunta sobre el comportamiento de los usuarios frente a una situación determinada, la herramienta Google Insights for Search muestra el interés de los usuarios a lo largo del tiempo. En este ejemplo, estamos observando las palabras Día del Niño y regalos, donde esta última suele buscarse bastante antes que Día del Niño. Por último, aquí podemos observar algunas fechas y eventos posiblemente relevantes para su cliente. Desde Google, recomendamos que las empresas tengan campañas Always On o siempre activas
y destinar presupuestos adicionales para fechas que suponen ventas adicionales. Repasemos ahora algunas fuentes, herramientas e informes útiles para elaborar sus propuestas de AdWords o cualquier otro medio online. En primer lugar, sepan que desde Google podemos acercarles informes propios y de terceros. También les sugerimos consultar otras fuentes confiables como eMarketer, Comscore, el IAB, Gallup o cualquier otra de las mencionadas aquí. En segundo lugar, a lo largo de este seminario hemos aprendido a utilizar herramientas tales como el estimador de tráfico que les permite predecir el tráfico para determinadas palabras clave. De manera similar, la herramienta de palabras clave puede ayudarles a descubrir palabras claves adicionales, incluyendo las negativas. Para conocer la oferta de sitios, pueden utilizar la plataforma de AdWords, solicitarnos paquetes de sitios y o utilizar la herramienta Ad Planner que mide el índice de covisitación de sitios. Adicionalmente, pueden utilizar Google Insights for Search para analizar las tendencias de búsqueda y las palabras clave en auge. Por último, les sugerimos consultar los informes de Impression Share para entender el porcentaje de las búsquedas que están captando sus clientes y el informe de alcance y frecuencia para comprender la llegada de sus anuncios. Repasemos por último las dos redes que Google tiene para ofrecerle a la agencia y a sus clientes. En primer lugar, la red de búsqueda comprende a Google y sus dominios locales y otros buscadores asociados como pueden observar en el ejemplo. En la red de búsqueda, básicamente, los anuncios se publican en respuesta a palabras clave que seleccionen ustedes en acuerdo con sus clientes. Por otro lado, la red de contenido de Google les permite publicar los anuncios de su cliente en momentos de relevancia, es decir, mientras los usuarios navegan sitios o páginas relacionadas. La red de contenido, a su vez, ofrece tres opciones de orientación, con palabras clave, por sitios web y por categorías o temáticas específicas. Aquí vemos algunas de las temáticas donde su cliente podría publicar sus anuncios. Veamos algunas temáticas más. También pueden publicar anuncios en la red de contenido utilizando una variedad de formatos para adaptarse a todo público. Para terminar este seminario, repasemos algunos de los aspectos más importantes que vimos hasta ahora. En primer lugar, ponemos énfasis en realizar una venta consultiva, donde es fundamental investigar acerca del cliente, preguntar sus principales características y objetivos y adaptarse a sus necesidades. En segundo lugar, es importante comprender la situación actual y diferenciarla de la situación deseada. Además, es sumamente recomendable plantear las consecuencias de la inacción, esto es, la posible situación futura para quienes no realicen una campaña publicitaria. Por ejemplo, una consecuencia de la inacción podría ser que la competencia gane terreno. Por último, nos animamos a utilizar las herramientas de Google descritas anteriormente y ofrecer soluciones personalizadas que se adapten a las necesidades de sus clientes. Como siempre, pueden solicitarnos más información sobre los temas tratados en este seminario y otros que les sean relevantes. Muchas gracias por haber participado de este seminario online y pronto recibirán información acerca de próximos seminarios para agencias.